Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo, un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por estos medios digitales, por mi perfil de Facebook del Banner Bichas y por mi canal de YouTube en el cual Dios se quedaba para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dándole gloria a Dios por este día de vida y bueno, pidiéndole a Él, como siempre, que a pesar de mis debilidades, a pesar de mi fragilidad y de mis imperfecciones, me use con poder y gloria mediante su Espíritu Santo para que yo siempre predique su palabra, su evangelio, su verdad, a fin de que Él, el Dios de Israel, el Dios santo de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, mi Dios y mi Padre, sea glorificado en todo por medio de Cristo Jesús, en el cual pido todas estas cosas. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga mucho, hermano. Perdonen siempre las dos. Bueno, por cuestiones de hora, como ya es muy tarde, no voy a hacer el resumen que siempre hago. Bueno, voy a hacer un breve resumen. Recordemos que hablamos en el video pasado sobre la ira de Dios que está sobre los hombres, ¿verdad? Que detienen con injusticia la verdad. Que Dios se ha manifestado a través de la creación de todo lo que Él ha hecho. Pero el hombre no lo ha reconocido como Dios ni le ha dado gloria, sino que en vez de eso le ha dado gloria a las criaturas en vez del Creador. Por lo cual, esto ha producido que Dios también se aparte de ellos, y cuando Dios se aparta de las personas completamente, las personas quedan expuestas a la pura maldad de su corazón y comienzan a hacer cosas abominables delante del Señor, como por ejemplo cambian el uso natural y comienzan a tener relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿verdad? Y bueno, todas las cosas que yo dije que el hombre apartado de Dios hace, como por ejemplo un padre puede matar a su hijo, un hombre puede violar a una mujer o a una niña. Cuando Dios se separa por completo del hombre, a causa del pecado del hombre, a causa de la maldad del hombre, Dios decide apartarse por completo de él. Pero cuando pasa eso, hermano, ese es el peor castigo para el hombre, porque en ese momento el hombre puede ser todo lo depravado que él es por naturaleza, llega a hacer cosas atroces, cosas abominables, cosas que ni se imagina. Como por ejemplo, yo mencioné aquel día, hombre que entra en las escuelas en Estados Unidos y comienza a hacer tiro como si fuera tiro loco o el llanero solitario, y mata a un poco de gente. Bueno, eso pasa cuando Dios está muy lejos de una persona, o puede pasar también cuando Dios está muy lejos de una nación en particular, como por ejemplo Sodoma y Gomorra. La maldad había aumentado tanto en ese país que querían tener relaciones con los ángeles, por lo cual Dios extinguió a Sodoma y Gomorra. Entonces, bueno, eso es lo que se llama o se conoce como la ira del abandono. Amén. Y bueno, es algo terrible cuando el hombre es abandonado por Dios y solamente quedan en la maldad que hay en su corazón. El hombre es capaz de hacer y cometer un sinnúmero de atrocidades impensables. Puede cometer los pecados más atroces y más descomunales que uno pueda ver. Por ejemplo, el hombre que mata a toda su familia y después se mata a sí mismo. Y muchos casos que vemos
en la actualidad, como madres que matan a los hijos y todo eso. Eso pasa cuando el hombre está completamente apartado de Dios, cuando el hombre se quiere apartar por completo de Dios, y Dios, viendo su actitud y viendo su forma de comportarse, Dios también se aparta del hombre, y el hombre por eso recibe su bien merecido castigo. Amén. Bueno, eso es un poco lo que se habló en el video pasado. Amén. En el video pasado. Si quieren ver el video completo, por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios, lo pueden encontrar. Amén. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy, Dios es bueno, con Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. Vamos a leer Romanos 2 del 1 al 10 y después lo demás. Amén. Por lo cual, eres el inexcusable hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú juzgas y haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios, contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la benignidad y la paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza de corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, para el día de la ira y de la revelación, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Fíjate a los que perseveraron a hacer bien, buscan en bien, perseveraron en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira no a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Amén. Muy importante. Ok. Como siempre vamos a ir versículo por versículo, escudriñando el texto bíblico. Amén. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas tú, que juzgas pues en lo que juzga a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas hacer lo mismo. Bueno, esto es, recordemos que en el Antiguo Testamento todos los pueblos, excepto el pueblo de Israel, era idólatra. Entonces todos los pueblos, excepto el pueblo de Israel, estaban bajo la ira de Dios porque detenían con injusticia la verdad. Es decir, todos los pueblos estaban, menos Israel, estaban en el mismo saco. No había en el Antiguo Testamento un pueblo que fuera pagano, que fuera mejor que otro pueblo que fuera pagano, porque todos los pueblos paganos, todos los pueblos, a excepción de Israel, estaban bajo la ira de Dios por la práctica pecaminosa que hacía, por la idolatría, por la hechicería, que se sacrificaban niños a dioses,
o mejor dicho, a demonios. Todas las naciones, menos Israel, tenían esas prácticas. Entonces, todas las naciones estaban bajo la ira de Dios. Entonces, si todos estaban en el mismo paquete, nadie podía jugar a otro. Porque como le iba a decir, por ejemplo, un griego a un romano, vos sois un idólatra, a vos te va a castigar Dios. Porque eso es idolatría cuando él mismo la comete. No puede, ¿verdad? No puede juzgar. No se puede juzgar cuando se hace el mismo o se comete el mismo pecado. Entonces, ¿con qué moral iban a juzgar? Se iban a juzgar entre sí las naciones paganas, que todas estaban bajo la misma ira de Dios, todas estaban en el mismo paquete. ¿Con qué moral se iban a juzgar si todas practicaban lo mismo? ¿Con qué moral yo puedo juzgar un adúltero si yo estoy cometiendo adulterio? No puedo juzgar, porque cuando lo juzgo a él, me juzgo a mí mismo. Entonces, en aquel tiempo, antes de Cristo, todas las naciones estaban en el mismo paquete, exceptuando Israel, que sí conocía al Dios vivo y verdadero, y los que practicaban sus leyes eran salvos. ¿Amén? Los que tenían fe en ese Dios eran salvos. Amén. Entonces, eso es lo que pasa. Yo no puedo juzgar a una persona, mira, le está siendo infiel a su novia. Y yo le estoy siendo infiel a mi novia. Un ejemplo, ¿verdad? Porque ni siquiera novia tengo. Pero es para que me entiendan. Así mismo, las naciones en la antigüedad no podían levantar juicio contra otras naciones paganas, porque todas estaban en la misma inmundicia, todos estaban en el mismo pecado, todos estaban en la misma idolatría, en la misma hechicería, en el mismo error. Entonces no se podían inculpar, y si inculpaban, señalaban a una nación como pecadora, a ellos mismos se señalaban. Amén. Entonces esa es la cuestión. No es no juzgar, es juzgar con justo juicio. Yo no puedo decirle a alguien no robéis, porque eso es malo, y en realidad lo es. O sea, en realidad es verdad que es malo robar cuando yo robo. ¿Con qué moral y derecho señalo yo a alguien que está haciendo lo malo cuando yo estoy llevando a cabo esa misma práctica pecaminosa? ¿Amén? Entonces, el juicio de Dios anteriormente, antes de Cristo, estaba en todas las naciones, porque todas cometían los mismos actos pecaminosos y no tenían excusa. Amén. ¿Por qué no tenían excusa? Porque Él se había dado a conocer a través de la canción, pero ellos no quisieron adorarle como Dios y comenzaron a ser idólatras. Amén. Para que me entiendan. Versículo 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Obviamente. Fíjense bien, la Biblia da por hecho que el hombre sabe que cuando Dios juzgare, lo hace según verdad. Es decir, Dios nunca va a juzgar a alguien injustamente. A Dios no lo pueden sobornar, a Dios no lo pueden comprar. Dios nunca va a declarar Dios nunca va a torcer el derecho. Dios no va a declarar a alguien justo porque tenga dinero. A Dios no lo pueden sobornar.
Porque Dios es el dueño de todo el oro y la plata. ¿Qué le interesa a Dios el dinero que uno le puede dar? A Dios no le pueden torcer el brazo, porque Él es justo perfectamente. Entonces el hombre sabe que cuando Dios juzga el pecado, lo hace según verdad. Lo hace porque esa persona en verdad está haciendo lo malo. Porque esa persona en verdad está cometiendo una práctica mala en su núcleo, en esencia. Y eso Dios lo castiga con justicia. O sea, la persona no puede, ninguna persona va a decir, yo caí en el infierno porque Dios juzgó mal. Yo caí en el infierno porque Dios se equivocó en el juicio conmigo. No, porque el hombre sabe, mira, dice la Escritura, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que Dios no se equivoca en su juicio. Porque a nosotros nos pueden engañar. A nosotros nos pueden meter gato por liebre. A nosotros nomás que vemos la cara de la persona. Pero Dios ve el corazón. Cuando Dios juzga, siempre lo hace según verdad. Amén. En Él no hay error, a Él no lo pueden sobornar, nadie lo puede engañar, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, esto segará, dice la Escritura. Así que el Hijo de Dios sabe que cuando Dios juzga, siempre es según verdad. Amén. No es como un Dios de estos terrenales corruptos que se dejan comprar. Que aunque la persona haya cometido un delito, si él tiene dinero, el juez le pasa la ofensa por alto y no lo mete preso. O si tiene conexiones, si está enchufado, si es hijo de un político o de alguien con renombre, esa persona sale impune. No le hace un juicio y sale libre. Bueno, Dios no juzga como los hombres. Dios juzga siempre todas las cosas según verdad. Nadie puede torcer el juicio de Dios. Nadie puede sobornar al juez justísimo y perfectísimo. Nadie puede, amén. Entonces nosotros los hijos de Dios sabemos que el juicio de Dios siempre va a ser según verdad, amén. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. Exactamente lo que estábamos diciendo. Si yo robo, un ejemplo, si alguien roba y yo sé que esa persona, Dios la va a castigar, ¿verdad? Porque Cristo está, no robarás. Y yo sé que Dios juzga según verdad. Y yo cometo el mismo pecado, yo tengo que estar claro que lo mismo que le va a pasar a él me va a pasar a mí. Que el mismo juicio que está sobre él está sobre mí. Amén, gloria a Dios. Claro. Estamos hablando de personas que no tenían a Cristo. Estamos hablando antes del sacrificio de Cristo, que como yo les comenté, todas las personas, todos los impíos, todos los hijos de los hombres estaban en el mismo paquete, estaban en el mismo estado, estaban bajo la misma ira de Dios. Porque todos en el Antiguo Testamento, a excepción, como yo les dije, de Israel, practicaban los mismos pecados abominables. Entonces ninguno podía señalar al otro sin señalarse a sí mismo. Ninguno podía señalar el pecado de otro. Y ninguno podía decir, a vos te va a condenar a Dios
Dios, porque diciendo eso es como si estuviera diciendo, a mí me va a condenar Dios. Entonces, estamos claros que el contexto es antes de Cristo. ¿Amén? Entonces, es como yo le digo, yo no puedo juzgar a un fornicario. Mira, vos no podéis ser infiel a tu esposo porque eso está mal. Cuando yo lo estoy haciendo igual. ¿Con qué moral? El mismo castigo que va a recibir él por ser fornicario lo voy a recibir yo. Porque estoy cometiendo el mismo castigo. Y recordemos que el juicio de Dios es el mismo pecado. Y recordemos que el juicio de Dios es según, ¿verdad? Amén. Dice el versículo... o menosprecia la riqueza de tu benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ok, fíjense lo que dice la palabra aquí. O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento. Miren, esto podemos aplicárselo a cuando uno se arrepiente, cuando el hombre se arrepiente genuinamente, de corazón, cuando el hombre se da cuenta que le ha fallado a Dios y tiene un arrepentimiento genuino que viene del Espíritu Santo, que es el que te guía también, el que te redarguye del pecado y te guía al arrepentimiento. Eso lo hace Dios en el hombre, amén. Tenemos que saber, por ejemplo, cuando un hijo de Dios falla, el Espíritu Santo lo redarguye para que éste se arrepienta y no vuelva a pecar. No podemos menospreciar la bondad de Dios, la bondad que Dios ha tenido contigo y conmigo, que nos ha hecho hijos en Cristo Jesús y volver a caer en el pecado del cual Dios nos ha librado. Tenemos que luchar con uñas y dientes contra el pecado. Perdón, para que eso no pase, hermano. Porque Dios, si nosotros estamos hoy en Cristo, si nosotros hemos reconocido nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad delante de Dios, y estamos hoy en Cristo, y no estamos en este grupo de personas que la ira de Dios está sobre ellos, ¿verdad? Es por la bondad de Dios que nosotros no estemos en este grupo de personas sobre los cuales la ira de Dios está. No es porque tú seas bueno, no es porque tú seas un ángel, no es porque tú seas un querubín y alguien muy santo, no. Es por esto, fíjense. O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo único diferente que tenemos los hijos de Dios es que habemos alcanzado la misericordia de Dios y la gracia de Dios, y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía al arrepentimiento. Amén. No podemos ignorar este hecho ni pensar que somos mejor que los demás por algo que está en nosotros. Si nosotros no estamos en este estado de ira, de error y de confusión, es por la pura benignidad, bondad y paciencia de nuestro Dios que nos guía al verdadero arrepentimiento, que es para salvación. Amén. Así que tenemos que tratar de luchar contra el pecado, de pedirle a Dios que nos ayude para no volver atrás. Amén. Y poner la mirada siempre en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Porque no es el esfuerzo nuestro, no es que nosotros seamos mejor que los demás pecadores, es que Dios ha obrado en nosotros
por medio de su Espíritu Santo y nos ha conducido a un arrepentimiento genuino para que tengamos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que pasa. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón, no has arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero hay personas, hermanos, en el mundo, pero también en Cristo se ve que aunque Dios las mueva al arrepentimiento, por ejemplo, en el mundo podemos ver a personas, por ejemplo, que no sé, que cometen algún asesinato o algo así, que se arrepienten se arrepienten, pero vuelven a caer, o gente que, no vamos a ir al extremo, pero por lo menos gente que cae a la droga, él se arrepiente, pero vuelve a caer en el mismo vicio y vuelve a cometer los mismos pecados. Y entonces, claro, eso se convierte en un círculo vicioso en el cual solamente se puede salir si Cristo, el Hijo de Dios, te liberta. ¿Me? Porque aquel Hijo libertad será verdaderamente hombre. Pero ese hombre que a pesar de la corrección del Padre, a pesar de la corrección de Dios, a pesar que Dios lo ha conducido, ese hombre endurece su corazón para no oír la voz de Dios, para no oír la voz del Espíritu Santo, para no oír la corrección de Dios. Y este hombre se arrepiente una vez, pero vuelve a caer. Entonces, a medida que sigue cayendo en el mismo error, su corazón se va endureciendo para con Dios y ya no va a escuchar la voz del Espíritu Santo, que es el que lo va a llevar al arrepentimiento, y por ende ese hombre va a atesorar ira para el día de la ira. Es decir, ese hombre no va a poder clamar a Dios por misericordia, porque su corazón ya va a estar muy endurecido para las cosas del Señor. Amén. Entonces, así les pasa a lo del mundo. Dios los perdona, Dios tiene misericordia de ellos, les perdona la vida, les pasa un accidente, les pasa un carro por encima, no cambian, les vuelve a pasar una gandola por encima, Dios los perdona, les tiene misericordia, pero Él no cambia y su corazón se endurece. ¿Amén? Y ya no va a alcanzar más misericordia, sino que la ira de Dios va a estar sobre esa persona que no se arrepintió, a pesar de que Dios, con lo que Él obraba en su vida, lo hizo conducir lo llevó a ese arrepentimiento. ¿Ven? Y lastimosamente no puede pasarle a un hijo de Dios que caiga un pecado y no pueda salir de allí, y llega un momento que se endurezca mucho de corazón. Aunque quiero aclarar algo: si es un verdadero hijo de Dios, eso no va a pasar. Podía pasarle, pero Dios lo va a guardar, amén, para que eso no llegue a acontecerle a él. Pero a las personas que están sin Dios, que no le reconocen, obviamente les pasa. ¿Por qué? Porque Dios en su bondad y su misericordia los lleva al arrepentimiento, pero ellos siguen cayendo en lo mismo, y a medida que caen en lo mismo, se endurecen para con Dios, y llega un momento que simplemente ya no la escuchan más, y no le hacen más caso a Dios, y hacen lo que le da la gana a ellos. Y Dios lo permite. ¿Y qué pasa con esa persona? Acumulan ira para el día de la ira. Amén. Ok. Y de la liberación del justo juicio de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esta
esta expresión de la liberación del justo juicio de Dios. ¿Quién va a pasar por el justo juicio de Dios? El justo juicio de Dios se va a llevar a cabo en lo que los cristianos conocemos, o lo que los hijos de Dios conocemos como el gran juicio del trono blanco. Allí se van a juzgar las personas según sus obras. ¿Quién van a ser juzgados para condenación según sus obras? Los del mundo, los que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, van a ser juzgados para condenación. Porque sin Cristo, toda obra que el hombre pueda hacer carece de sentido y de mérito salvador. Amén. Los hijos de Dios vamos a ser juzgados para galardonarnos según lo que hayamos hecho, estando en este cuerpo para Dios. Pero, ¿qué se refiere con la revelación del justo juicio de Dios? Cuando Cristo se siente en su trono blanco y juzgue a todas las naciones. Amén. Y el que no se halla en el nombre, el que no tenga el nombre de su nombre en el libro de la vida, será echado al lago de fuego de azufre. Este va a ser el justo juicio de Dios para con las naciones. Pero los hijos de Dios no vamos a pasar por un juicio a condenación, sino por un juicio para darnos galardones, según las obras que hayamos hecho aquí en este cuerpo para nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando habla de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en este momento que Cristo se va a sentar en su trono y va a juzgar a todas las naciones según sus obras. Amén. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense bien, como yo le estaba diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Obviamente, si no tenemos a Cristo, todas las obras que vamos a hacer, ni una de ellas nos va a poder justificar. Todas las obras que nosotros hacemos sin Cristo, aunque sean obras buenas ante los ojos de los hombres, que puede ser, ¿verdad?, darle limón a un pobre, a un niño, qué sé yo, eso son obras buenas a los ojos de los hombres. Pero eso no te justifica a ti delante de los ojos de Dios. A ti te justifica, a mí me ha justificado la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la única obra que yo quiero que esté en mi cuenta, no las obras que yo hago por mi propia cuenta. ¿Ven? Entonces, esa va a ser la diferencia de los que juzgan conforme a sus obras. Los que juzgan conforme a sus obras están perdidos, porque ninguna carne va a ser justificada por las obras. Ninguna carne va a ser justificada por obras. Si yo quiero y me esfuerzo y lloro y grito y hago lo que cualquier cosa según mi carne para salvarme, estoy perdiendo el tiempo, porque no hay salvación fuera de Cristo. Amén. Muy importante esto, hermano. Estoy perdiendo mi tiempo. Estas obras no se van a tomar como mérito mío, ni como nada que se le parezca, y yo voy a ser juzgado por obras, y si yo soy juzgado por obras, voy a ser hallado injusto y voy a ir al infierno eterno. Así que el que quiera salvarse, tiene que salvarse por medio de Cristo. Amén. No hay otro. Amén. Gloria a Dios. Dice: vida eterna a los que se esperaron en hacer el bien, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Fíjense, vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, a los que se mantuvieron haciendo lo bueno, le espera la vida eterna. Pero ¿cómo sé yo que lo que yo estoy haciendo es bueno delante de los ojos de Dios?
Porque les dije, por ejemplo, hay gente que es del mundo, que no conoce nada de Cristo. Hay gente atea que hace buenas obras de caridad, hace muchas obras benéficas, ¿verdad? De beneficencia. ¿Ves? Pero esas obras no los salvan. Esas obras no son buenas en esencia. La obra que es buena, que Dios ve como buena, es la obra que tiene como objetivo glorificarlo a Él, enaltecerlo a Él, darlo a conocer a Él. Amén. Entonces, los que perseveran en hacer el bien, tienen que hacer el bien en Cristo. En Cristo y solo Cristo, o solo Cristo, que nos va a ayudar a perseverar, a hacer lo bueno, a andar en las obras que Dios ha colocado de antemano para que andemos en ellas. Solo en Cristo. Amén. Solo en Cristo podemos perseverar haciendo lo bueno delante de Dios. Las obras que nos justifican, las obras que le agradan a Dios que hagamos. Bueno, las obras que nos justifican no, porque ya esa la hizo Cristo. Pero las obras que Dios quiere que hagamos es las obras que hacemos en Cristo, las cuales Cristo mismo o Dios Padre ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Amén. Así perseveramos haciendo el bien, andando en las obras que Dios colocó. Pero ¿cómo andamos y perseveramos en estas obras? Andando y perseverando en Cristo. Es la única forma de que podamos perseverar haciendo lo bueno y agradando a Dios en todo lo que hagamos. Amén, amén. Entonces, bueno, sigamos aquí. Buscan gloria y honra e inmortalidad acá. Los que estamos en Cristo, ¿qué buscamos con servirle al Señor? Primero le servimos porque le amamos, ¿verdad? Y le servimos por lo bueno que Él ha sido para nosotros, ¿verdad? Pero también sabemos que el trabajo de la obra del Señor no es en vano. No es en vano. Y que Dios y que Él nos dará la recompensa de la herencia eterna. Amén. Si nosotros perseveramos en hacer lo bueno, estando en Cristo, Él nos va a recompensar dándonos la herencia eterna que Él tiene guardado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Perseverar en hacer el bien, perseverar en Cristo, en hacer lo que haga a Dios, es sinónimo de buscar la gloria, es sinónimo de buscar la inmortalidad, porque nosotros sabemos que si perseveramos imitando a Cristo aquí en la tierra, vamos a tener gloria e inmortalidad como Cristo la tiene. Amén. Vamos a ser transformados como Él resucitó al tercer día y su cuerpo fue transformado por el poder del Espíritu Santo que moraba en Él. Así mismo, perdón. Nuestros cuerpos serán transformados en una vida de Dios por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, y vamos a tener gloria e inmortalidad por medio de Cristo Jesús. Amén. O sea, los que perseveren en Cristo Jesús son aquellos que buscan gloria e inmortalidad. Y la gloria e inmortalidad del creyente, del Hijo de Dios, es a través de Cristo Jesús. Amén. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A los que no practican la al contrario de los que perseveran en hacer el bien, a través de Cristo Jesús o en Cristo Jesús, que eso van a recibir gloria, inmortalidad del Padre y el Hijo. Los que hacen lo contrario, los que hacen lo contrario, fíjense bien, ira y enojo a los contenciosos y los que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Ira y enojo, los que van a recibir, los que no conocen la verdad y no la obedecen y obedecen la injusticia, es lo contrario, ira y enojo. Ahí está la paga de cada uno. La paga de que hace lo bueno en Cristo es inmortalidad y gloria. La paga de que rechaza la verdad del Evangelio y hace lo malo y vive según la injusticia de sus pecados, entonces recibirá la paga que es ira y enojo eterno. Amén. Si no comienza la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Cuál es la única forma o cuál es la única salida para que el ser humano escape de esta tribulación y angustia que merecen sus pecados? ¿Cuál es la única forma de que el hombre no esté bajo la ira de Dios? La única forma y el único medio para escaparnos de esta ira es Cristo Jesús. En Cristo Jesús, si tú estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Y tribulación y angustia no tocarán tu puerta. Y tú no serás juzgado para condenación en el día del juicio. Pero tienes que estar en Cristo. En Cristo, Cristo es ese Cordero inmolado por Dios, preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que tú puedas pasar de muerte a vida, para que la muerte no toque tu vida y tengas vida eterna. Cristo absorbe la ira de Dios que merecen tus pecados y los míos y la absorbe en sí mismo, para que tú puedas ser hecho hijo de Dios y no reciba la ira que merecen tus pecados, sino que reciba la vida eterna por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos claros, el único medio para escapar de esa ira y de ese enojo es refugiarnos en su Hijo amado, volvernos a Él de todo nuestro corazón, arrepentirnos de todos nuestros pecados y rogar al Padre que nos perdone Él el Hijo, para que esa ira que es bien merecida por nuestros pecados no vaya sobre nosotros, sino que Dios nos perdone en el Hijo para siempre. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, primeramente dice, tribulación justa para todos los hermanos que hacen lo malo. Primeramente, el judío primeramente y también el griego. El judío primeramente y también el griego, claro, porque como la salvación, como dice la Escritura, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente el judío y también el griego. Recordemos que Dios tiene en primer lugar siempre al pueblo de Israel. En este caso, en el caso negativo, en el caso positivo de la salvación, Dios tiene en primer lugar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en el caso negativo de la condenación, Dios dice, no crean que el judío se va a salvar. Angustia y tribulación para todo aquel que hace lo malo, sea judío o sea gentil. Entonces no crean que el pueblo de Israel se va a salvar porque él es judío, porque ellos son judíos, son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Tienen los profetas, no. Ellos necesitan al mismo Salvador que tú y yo necesitamos. Ellos necesitan tener al mismo Salvador que tú y yo tenemos. Su nombre es Cristo Jesús. Amén. Para poder ser salvos de sus pecados. Pero si no lo tienen, el juicio, la angustia y la tribulación va a comenzar por los judíos. Primeramente los judíos y también al griego, amén. Pero gloria y honra y paz a todo lo que hace lo bueno. Primeramente al judío y también al griego. Vamos a ver. Dice aquí. Pero gloria y honra y paz a todo lo que hace lo bueno. Todo lo que hace lo bueno. Primeramente al judío y también al griego. Claro, honra y paz porque vamos a estar glorificados, vamos a estar en el reino de los cielos, que no es comida ni bebida, sino paz y gozo en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Honra, ¿por qué? Porque Dios nos va a glorificar. Y paz, porque vamos a estar siempre con Dios. Amén. Vamos a tener esa paz, pero que nunca va a ser removida, es decir, que siempre va a ser una paz constante, porque vamos a estar siempre en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra, ¿verdad? Eso es lo que va a conseguir el pueblo santo de Dios. Eso es lo que lo van a conseguir los que por la fe se refugian en él. Van a conseguir esa honra, porque van a ser glorificados, van a conseguir esa paz, porque van a estar para siempre con Dios, para no ver más muerte y para no ver más tribulación y angustia. Amén. En cambio, a todo el que hace lo bueno, como ya dijimos, a judío primeramente y también al griego. Recordemos que cuando dice a todo el que hace lo bueno, eso bueno, nosotros lo hacemos en Cristo. No lo hacemos por nuestra fuerza. No lo hacemos porque estamos mejores que las demás personas. No lo hacemos porque en nosotros mismos hayamos producido algún bien que nos permita hacer lo bueno delante de Dios. No. Es cuando estamos en Cristo que hacemos lo que a Dios le agrada. Amén. Primeramente al griego y también al judío, y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Amén. En Dios no hay acepción de personas. Dios no ve a alguien mejor porque sea judío o porque no lo sea. Dios no ve a alguien mejor o no favorece a alguien porque sea griego o venezolano. No. Dios favorece única y exclusivamente y hace mejor única y exclusivamente a los que están en Cristo Jesús. Estos son los favorecidos por Dios. Los demás, hermanos y amigos, van para la paila. en maracucho. Saben que yo soy maracucho. Y bueno, eso es una expresión que indica que van para el infierno. Amén. Si no estás en Cristo Jesús, no te vistas que no vas. Si no estás en Cristo Jesús, por mucho que tú seas un legalista, un moralista, que tú seas un buen esposo, un buen hijo, un buen tío, no creas que vas para el cielo, porque vas camino al infierno. Déjeme decirle. Amén. Cambio, si estamos en Cristo Jesús, no importa si somos judíos o griegos, estamos salvos. Amén. Y como recompensa tenemos paz y honra en el reino de Dios. Amén y amén. Amén. Vamos a leer entonces del 12 al 16 para terminar. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Amén. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento solamente la ley la tenían los judíos, que quiere decir que las otras naciones no tenían la ley de Dios, ¿verdad? Y como ellos pecaban, y pecaban, y pecaban porque estaban apartados de Dios, ellos iban a perecer por sus pecados. O sea, ellos iban a caer en el infierno sin tener la ley de Dios. Pero igual, aunque no tuvieran la ley de Dios, estaban pecando en contra de Dios. Así que estos van para el infierno sin la ley. No tienen la ley de Dios, pero igual Dios la va a condenar porque han violado su ley. Amén. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y todo lo que tenían los 10 mandamientos, es decir, el pueblo gentil, como había pecado contra Dios, ignorando a Dios, glorificando a la criatura, haciéndose ídolos en vez de adorar al único Dios vivo y verdadero, ese pueblo que no tenía la ley de Dios, que no conocía a Dios, vivía pecando en contra de Dios. Entonces este pueblo Dios lo va a juzgar y lo va a condenar. Pero como Dios no hace excepción de personas, también a los que están bajo la ley y pecan y no la cumplen, Dios también lo va a juzgar. O sea, aquí Pablo está diciendo, los judíos y los gentiles están en un mismo paquete. Los judíos deberían tener ventaja y deberían librarse del juicio de Dios, pero por su necio corazón, por su corazón no arrepentido, atesoran ira para el día de la ira. Amén. Esos son los judíos. Los que conocen a Dios, conocen sus leyes, pero pecan contra ellas. Y se van endureciendo, ¿se acuerdan? Ya lo comenté. Bueno, esos son los judíos. Amén. Los que teniendo la ley de Dios, la violan. Dios los conduce al arrepentimiento por medio de su ley, pero ellos siguen violando su ley. Esto hace que su corazón se endurezca para con Dios y llega un momento que ya no se arrepienten. Amén. Y se han juzgado. Bueno, estos son los judíos. Amén. Hay que aclarar eso porque ahorita cuando estaba viendo, cuando lo leí no lo vi, pero ahora Dios me lo hizo ver así. Amén. Ahora vamos a ver. Por la ley serán juzgados, claro. Porque no son oidores, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Wow. Aquí ustedes dirán, hermano, pero ya va, yo no entiendo. No son los, no, vamos a ver, porque no son los oidores de la ley ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Entonces, hermano, usted me va a decir, hermano, pero no entiendo, porque aquí está diciendo que no son los hacedores de la ley, sino los hacedores los que van a ser justificados. Entonces yo tengo que cumplir con toda la ley, o si no, no soy salvo. Usted me puede preguntar. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley por ti y por mí. Recordemos que nosotros estamos en Cristo. Cristo fue el único que satisfició, no sé cómo se dice de manera correcta, toda la justicia de Dios. Cristo cumplió la ley de Dios que tú y yo no podemos cumplir. Entonces cuando nosotros estamos en Cristo,
automáticamente su justicia hace que nosotros seamos cumplidores totales de la ley. ¿Sí me entienden? Y dejamos de ser oidores olvidadizos y pasamos a ser hacedores de la ley. En Cristo somos hacedores de la ley. Fuera de Cristo no nos vamos a justificar por la ley. No te vistas que no vas. Estás, como decimos aquí en Maracucho, estás pelado. Estás cometiendo un error si tú crees que tú vas a ser un hacedor perfecto de la ley, porque el problema con la ley, o el problema que la ley representa para nosotros, es que para ser justificados por ella tenemos que cumplirla perfectamente. Y eso es lo que no podemos por nuestra humanidad caída. Entonces cuando él dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nosotros nos volvemos hacedores de toda la ley de Dios cuando creemos por fe en Cristo Jesús. Allí Dios nos declara justos porque cuando estamos en el Hijo es como si hubiéramos cumplido todos y cada uno de los mandamientos y requerimientos de la ley, y Dios no tiene nada en contra de nosotros. Amén. Amén. ¿Sí entiende el punto, hermano? Somos hacedores de la ley cuando creemos en Cristo, porque estando en Cristo cumplimos por medio de Él todas las exigencias de la ley y pasamos de ser oidores a ser hacedores de la ley. Amén. Amén. ¿Qué significa serán justificados? Declarados justos delante del tribunal de Dios, pasar de un estado de condenación a un estado de justicia y de vida eterna. Amén. Porque cuando los detienen que no tienen la ley, hace por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Fíjense bien. Los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que exige la ley. Pero ¿cómo lo hace? En Cristo. En Cristo. En Cristo es la única forma que, por ejemplo, un romano, que es un pagano, que no conoce la ley de Dios, pueda vivir conforme a esa ley que él no conoce. Pero Cristo, que mora en él, si la conoce, lo ayuda a vivir y a hacer naturalmente lo que la ley lo exige. Recordemos que ya no vivo yo, dice la Escritura, sino que ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se sacrificó a sí mismo por mí. Así que cuando un gentil hace lo que el judío natural no puede hacer, es porque el gentil tiene algo que el judío no tiene: a Cristo. Y Cristo, que está en el gentil, le ayuda a hacer naturalmente lo que le exige la ley. Y por eso el gentil es justificado. Amén. Porque dice, fíjense bien, la obra de la ley escrita en sus corazones, fíjense bien, son ley para ti mismo, mostrando la obra escrita de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ellos no conocían la ley, porque obviamente no eran judíos, por ejemplo los romanos, que es a los que están dirigidos esta carta, ¿verdad? Ellos no conocían los 613 preceptos de Dios y los 10 mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos tal vez sí, pero no creo que conocieran los 613 preceptos de Dios. El pueblo judío sí los conoce todo, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos hombres?
que el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios envía a morar en nuestra vida, nos escribe su ley en las tablas de nuestro corazón. Él nos da, recordemos, Ezequiel 37 creo, Él nos cambia, nos muda, nos transforma. Él nos da un corazón de carne, quita el corazón de piedra de nosotros, pone el corazón de carne, ¿verdad?, en nosotros, para que nosotros podamos andar en su camino y guardar sus mandamientos. Él, nuestro Dios, escribe la ley, no en tablas de piedra, como lo hizo con los judíos, sino en la tabla de nuestros corazones, para asegurarse y ayudarnos eficazmente con el poder de su Espíritu Santo a que nosotros cumplamos esa ley. Eso es lo que los gentiles lo que los judíos no pueden hacer, aun conociendo la ley escrita. Ellos no la pueden hacer porque ellos la tienen en tabla de piedra. Los judíos, los gentiles lo hacen por naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ley en sus corazones. Dice, escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándole, defendiéndole su razonamiento. Amén. Nosotros los gentiles podemos obedecer la ley de Dios, podemos ser hacedores de la ley en dependencia y por causa de lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, poniéndolo ese corazón de carne y escribiendo los mandamientos en la tabla de nuestro corazón. Así es que el gentil hace por naturaleza lo que es de la ley y se vuelve ley para sí mismo. Amén. Y hace lo que el judío no puede hacer por sus propios medios, que es obedecer la ley de Dios. Amén. Entonces, dice, dando testimonio de su conciencia y acusándolo, defendiéndolo su razonamiento. Claro, la conciencia del creyente, lo acusa y lo aprueba en su razonamiento. Es decir, el creyente es consciente cuando peca, cuando falla, por eso mismo, porque tiene el Espíritu Santo, porque tiene la ley en su corazón. Cuando peca, porque va a pecar, porque va a fallar, él viene y se arrepiente. Y cuando hace algo bueno, el Espíritu Santo confirma: sí, hijo mío, esto, lo que hiciste es lo correcto. Le hace ver de alguna forma al creyente que está en lo correcto, pero cuando peca también le hace ver que está en lo correcto. ¿Para qué? Para que podamos pedirle perdón a Dios y volver a los caminos. Amén. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. En el día que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres según el Evangelio. Por medio de Jesucristo. ¿Qué significa aquí por medio de Jesucristo? Por medio de la verdad. Por medio de su Hijo amado Jesucristo, el cual es la verdad. Él va a juzgar los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Amén. Conforme al Evangelio. Y entonces, si no estamos en Cristo, ¿por qué dice por Jesucristo? Recordemos que el Padre todo el juicio le ha dado al Hijo. Amén. El Hijo es el que va a juzgar a las naciones. Amén. Gloria a Dios. Y los secretos de los hombres, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Recordemos que ante Jesucristo todos estamos desnudos y todos vamos a rendir cuenta ante Él. Como le dije, los salvos, los hijos de Dios, no son para galardones, y los impíos para muerte eterna. Pero ellos van a ser juzgados según el Evangelio. Los impíos van a ser juzgados según el Evangelio de Cristo.
según el Evangelio de la verdad, según la verdad que Dios reveló. Y como los impíos se van a querer valer de sus buenas obras y no del Evangelio para salvarse, y no de Cristo para salvarse, van a perecer. En cambio, los hijos de Dios, que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, no nos vamos a glorificar nosotros mismos, sino que Dios nos va a glorificar a través de Cristo. Y vamos a ser salvos en el día de juicio. ¿Me? Mejor dicho, no seremos juzgados como los impíos. Y los impíos van a ser juzgados según el Evangelio. ¿Me? ¿Y por qué van a perecer? Porque los impíos, ¿qué pecado imperdonable van a tener? Rechazar el Evangelio. Rechazar el Evangelio, rechazar a Cristo es un pecado imperdonable. Por eso cuando Dios lo esté juzgando y Dios le diga, tú rechazaste mi Evangelio 10 veces, al infierno. Te predicaron mis hijos 8 veces y las 8 veces le dijiste un poco de mentiras y groserías y de malas palabras. Para el infierno. Porque no creyeron en el Evangelio. Amén. Pero los hijos de Dios, en cuanto habemos creído en el Evangelio, ese Evangelio no nos va a juzgar, sino que nos va a salvar y a dar vida eterna que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Yahvé de los ejércitos y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos, hermanos. Feliz noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.